Creo que con respecto a la anterior clase todo estaba claro, ¿no? ¿O alguien tenía alguna duda? Ya, como no tiene ninguna duda, entonces oh, sí voy a grabar la clase. Lo voy a grabar por ejercicios para que no sea tan pesado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Ya. Vamos a empezar con lo que son, igual, aparte de los parámetros RLC que hemos aprendido de la anterior clase, hay otros parámetros, ¿no? Que se pueden analizar en una línea de transmisión. Y vamos a ver esos esta clase. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? Acá tenemos nuestra línea de transmisión. Acá está, ¿no? Vamos a conocer nuevos parámetros. Uno sería la longitud, que también ya la conocíamos, ¿no? La longitud de la línea. Después tendríamos lo que es el voltaje de entrada. Vamos a tener una señal de entrada y acá vamos a tener una carga, ¿no? Y al tener un voltaje de entrada vamos a tener en este punto un voltaje incidente. Y dentro de la línea vamos a tener su impedancia característica, dependiendo. Espérame un momentito, vamos a aceptar. Ya. Dependiendo de la línea, ¿no? Del tipo del material, la frecuencia, todo eso. Y vamos a tener también, como vamos a tener un voltaje incidente, también vamos a tener un voltaje reflejado, se va a reflejar, ¿ya? Y esto ocurre cuando la línea está desacoplada. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia característica es distinto a la impedancia de carga. Acá tenemos, ¿no? Tenemos una línea desacoplada. La impedancia de carga es distinta a la impedancia característica. Acá está, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Acá tenemos expresiones, ¿no? Para el voltaje en función a la longitud de la línea, a la posición. Esa posición la vamos a llamar Z. Acá lo voy a poner con lila. Lo vamos a llamar Z y dependiendo de cuál sea nuestro punto de referencia, si medimos desde el generador hacia la carga, vamos a tener acá, en este punto va a ser nuestro inicio y acá Z va a valer 0. Y en el punto final, Z valdrá L, ¿no? La longitud de la línea. Ahora también podemos poner este punto de referencia, ¿no? Este es el que generalmente usamos. Acá nuestro punto de referencia, lo voy a poner arriba. Acá nuestra Z va a ser 0 y al inicio de la línea va a ser menos L. ¿Ya? Entonces podemos trabajar o bien de esta forma, en este punto, nuestro nivel de referencia, o bien en este punto. Si lo ponemos en este punto, vamos a tener zetas negativas. Y si lo ponemos en este punto, vamos a tener zetas positivos, ¿no? O les van a decir bien, desde la carga hacia el generador, serían los negativos, o del generador hacia la carga, ¿ya? Dependiendo de nuestro nivel de referencia, vamos a tomar en cuenta Z. Entonces acá tenemos el voltaje en función a la posición, ¿no? Y tenemos dos términos, ¿no? El primer término representa a la onda incidente, ¿ya? En sí, esta constante A es el voltaje incidente, ¿sí? El voltaje incidente. Y esta constante B es el voltaje reflejado. Ya, también tenemos esta fórmula, ¿no? Para la corriente, que simplemente es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Si despejamos la corriente, vamos a tener voltaje sobre la impedancia, ¿no?
Entonces simplemente dividimos este voltaje sobre Z, sobre la impedancia y tenemos la corriente. Y de igual manera tenemos una corriente incidente y una corriente reflejada. Y acá tenemos también la expresión para la impedancia en función de la longitud, ¿no? De la posición. Simplemente es dividir, ¿no? Entonces nos da esta expresión. Y miren que estas fórmulas están en función también de gamma, que es la constante de propagación, ¿no? No debemos olvidar que gamma es igual a alfa más j beta, ¿no? Y alfa es la constante de atenuación, que está en nepers sobre metro, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Para una línea acoplada, ¿qué es lo que sucede? Que Z sub L es igual a Z sub 0, ¿no? La impedancia de carga es igual a la impedancia característica. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se dé el acoplamiento? Que es el caso ideal, ¿ya? Es el caso ideal. ¿Qué es lo que va a pasar? El voltaje reflejado se hace cero acá. La onda reflejada, le vamos a poner voltaje reflejado, se hace cero. Entonces, este factor ya se anularía, ¿no? Solo tendríamos el primer término para el voltaje y para la corriente también. Solo tendríamos el voltaje incidente y la corriente incidente. Y miren, si son iguales, si se anulan, ¿no? Entonces esto igual se va a anular. Entonces la impedancia en cualquier punto de la línea va a ser Z sub 0 cuando esté acoplada a la línea, ¿ya? Se mantiene constante en cualquier punto, ya sea al inicio o al final, siempre va a ser Z sub 0. Otros parámetros que tendríamos, tenemos aquí la expresión instantánea para el voltaje, ¿no? Que está en función de la posición y el tiempo. Eh, esto quiere decir la parte real, ¿no? Del voltaje por E a la J omega T. Y la corriente igual. Simplemente cambia la corriente. Después, otro parámetro importante es la velocidad de fase, que va a estar dado por omega sobre la constante de fase. Y sabemos que omega también es 2pi por la frecuencia, ¿no? Tendríamos esa fórmula. Después, ¿qué fórmulas más tenemos? Estas, ¿no? La velocidad de propagación. Tenemos dos expresiones para la velocidad de propagación. Uno es lambda por la frecuencia y el otro sería c, que es la velocidad de la luz, dividido entre la permitividad y la permeabilidad, ¿no? Entre la raíz. Pero como les decía, generalmente este parámetro es 1. Entonces simplemente tendríamos esta expresión, c sobre la permitividad, ¿no? Relativa. Y si no les dan ninguno de estos dos datos, igual asumen que esta permitividad es 1, ¿ya? Si no les dan los datos. Después, ¿qué más tenemos? Longitud de onda, que se obtiene de estas dos ecuaciones, ¿no? De las dos anteriores, igualando el lambda F, pues va a ser igual a C sobre la permitividad relativa, ¿no? Y después de ahí lambda. De ahí obtengo este lambda. Después tengo el tiempo de retardo de una línea, que simplemente es como en cinemática, ¿no? Velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, si despejamos el tiempo, va a ser distancia sobre la velocidad. Y nuestra distancia va a ser la longitud de nuestra línea. Y la velocidad va a ser la velocidad de fase. También sabemos que la velocidad de fase es omega sobre L, ¿no? Del anterior. Del anterior página. Ya después, ¿qué más tenemos? Potencia promedio en la carga o el generador, que simplemente es un medio de la parte real del voltaje por la corriente conjugado, ¿no? Cuando hablamos de conjugado, simplemente la parte imaginaria se vuelve negativa o bien el exponente se vuelve negativo, ¿no? Dependiendo si está en su forma polar o en su forma rectangular. Simplemente cambia el lado imaginario, ¿no?
Después tenemos la impedancia de entrada de la carga y también viene expresado con estas fórmulas, ¿no? Que después, más adelante lo vamos a ir viendo, estos parámetros. Lo vamos a ir explicando y van a ver cómo se va empleando. Algo también que tienen que recordar es la tangente hiperbólica, ¿no? Que ustedes ya lo han llevado. Después tenemos el módulo del voltaje. Esta expresión no se usa mucho, pero lo que vamos a usar son estos, el voltaje máximo. ¿Y cuándo se va a dar el voltaje máximo? Si miran acá, este factor es el que va a determinar, ¿no? Este factor va a determinar cuándo se da el voltaje máximo. ¿Cuándo se va a dar el voltaje? Sabemos que el coseno varía entre más menos 1, ¿no? Entonces se va a dar el voltaje máximo cuando cuando el coseno de toda esa expresión, X lo vamos a poner, sea 1, ¿no? Y se va a dar el voltaje mínimo cuando sea menos 1. Cuando esto valga 1, simplemente vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto. Va a ser 1 más rho v, el módulo de rho v, del coeficiente de reflexión, al cuadrado y con la raíz se va a anular, ¿no? Y el mínimo va a ser con negativo, ¿no? Si esto vale menos 1. Igual es un trinomio cuadrado perfecto. Después, ¿qué más tenemos? El módulo de la corriente. De igual manera, miren, miren algo acá, simplemente el signo cambia, ¿no? Entonces, acá, ¿cuándo vamos a tener la corriente máxima? Cuando esto sea positivo, ¿no? Vamos a tener la corriente negativa, ¿no? Cuando el coseno de lo que está dentro menos 1, porque con el menos se van a anular y va a ser positivo. Entonces, cuando el coseno sea negativo, vamos a tener una corriente máxima, ¿no? Va a ser inverso al voltaje. Y cuando el coseno sea positivo, vamos a tener una corriente mínima. Bueno, eso sería con respecto a voltajes y corriente. Después tenemos lo que es la longitud de onda estacionaria, que simplemente es la longitud del medio, la longitud de onda del medio dividido entre 2. Ya en las líneas no se va a trabajar con esta longitud, sino con esta, ¿no? La longitud de onda estacionaria, que simplemente es la mitad. Después tenemos el coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, el coeficiente de reflexión en la carga. Este coeficiente de reflexión también es variable. Lo voy a aumentar en el formulario, no lo tengo. Es variable, depende de Z, ya depende de Z. Pero en este caso está en la carga, ¿no? Este coeficiente de reflexión es específicamente en este punto, ¿no? En la carga. Acá, en la carga. Entonces, solo si les piden esto, lo primero que van a calcular va a ser esto porque es bien facilito, ¿no? Simplemente es la resta de la impedancia de carga menos la impedancia característica dividido entre la suma, ¿no? Después tenemos lo que es la relación de onda estacionaria. ROE o también por estas siglas, ¿no? BSWR, que simplemente es el voltaje máximo sobre el voltaje mínimo. Es una relación, ¿no? Relación de onda estacionaria. Si hacemos esa división, nos va a quedar esta expresión, 1 más el módulo del coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión, ¿no? Y también algo importante, cuando la línea no tiene pérdidas, este módulo del coeficiente de reflexión, cuando la línea no tiene pérdidas, o sea, la constante de atenuación es 0, siempre va a ser igual a rho del al módulo en la carga. Entonces no varía, ¿ya? Entonces, pasemos a resolver los ejercicios. Ya. Ok. Ahora sí vamos a grabar. Recording in progress.
Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Dice, un generador de señales está conectado a una línea de transmisión cuya impedancia característica vale 75. La línea mide 6 metros y el dieléctrico en su interior tiene una permitividad de 2.6. Al final de la línea se conecta a una carga cuya impedancia vale 75 ohmios. Si el generador tiene una resistencia de 1 ohmio y un voltaje a la salida en un circuito abierto igual a toda esa expresión, ¿no? Encuentre las expresiones matemáticas instantáneas para el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea. Además, halle la potencia promedio que se entrega a la carga. Bueno, vamos a empezar primero tomando todos nuestros datos, ¿no? El primer dato que nos dan es la impedancia, ¿no? Característica, Z sub 0. Entonces, Z sub 0, los datos, va a ser igual a 75 ohmios. Después tenemos la longitud de la línea, ¿no? La línea mide 6 metros. La longitud de la línea es igual a 6 metros. Después, ¿qué tenemos? Y el dieléctrico en su interior tiene una permitividad relativa de 2.6, ¿no? Al final de la línea se conecta una carga cuya impedancia vale 75 ohmios, ¿no? La impedancia de carga entonces es 75 ohmios. Después tenemos, dice, si el generador tiene una resistencia de 1 ohmio. Nuestro generador tiene una resistencia interna, ¿no? Entonces le vamos a poner una impedancia del generador que es igual a 1 ohmio. Después, ¿qué más tenemos? Y un voltaje de salida igual, ahí tenemos el voltaje del generador, ¿no? Que es igual a 1.5 coseno de 2pi por 10 a la 8 t. ¿Qué más tenemos? Encuentre, dice, las expresiones matemáticas instantáneas para el voltaje y para la corriente, ¿no? Tenemos que hallar lo que es el voltaje instantáneo, ¿no? Y también la corriente, ¿no? T. ¿Qué más nos pide? Halle la potencia promedio. También tenemos que hallar la potencia que se le entrega a la carga. Esos tres parámetros tenemos que hallar, ¿no? Entonces vamos a empezar primero determinando lo que es la frecuencia. ¿Cómo podemos determinar la frecuencia de esta expresión, no? Sabemos que de forma general, sabemos que el voltaje en función al tiempo siempre es igual al módulo del voltaje por el coseno de omega t más una fase, ¿no? Un ángulo de fase. Entonces, de acá, ¿no? Podemos igualar este omega t. Bien, la fase ya es cero, no tiene, ¿no? Y podemos igualar este omega con este 2pi, 2pi por 10 a la 8, ¿no? Sabemos que omega, vamos a igualar entonces esto con esto, ¿no? Igualando acá, omega es igual a 2pi por 10 a la 8. Y sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, ¿no? Y esto sería 2pi por 10 a la 8. Entonces se anulan los 2pi y la frecuencia nos da que es 10 a la 8 Hz. Ya tenemos, ¿no? La frecuencia. Después vamos a dibujarnos nuestra línea. Ya acá abajo lo vamos a hacer. Vamos a dibujar nuestra línea como para que lo entiendan mejor. Vamos a tener una línea. Acá primero. Vamos a tener, después tenemos esto.
y nuestro generador. Ahí. Acá vamos a tener su impedancia del generador, ¿no? Que tiene una impedancia interna. Y acá vamos a tener nuestra impedancia de carga. Listo. Ya. Ahora sí. Y acá va a estar nuestra línea, ¿no? Bueno, después tenemos esto. Y esto. Ok. Entonces, esta va a ser nuestra línea, ¿no? Acá vamos a tener nuestro generador. Acá va a estar nuestro voltaje de nuestro generador. Esta va a ser la impedancia de nuestro generador, ¿no? La impedancia interna. Y acá tenemos lo que es la impedancia de carga. Y en el centro de la línea, bueno, en toda la línea, tenemos lo que es la impedancia característica. Y nuestra línea va a comenzar acá, ¿no? Acá. Hasta acá, ¿no? Y nos dice que esta línea tiene una longitud de 6 metros, ¿no? Su longitud es de 6 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá. Vamos a tener un voltaje de entrada, ¿no? En acá. Vamos a tener un voltaje de entrada. Y ese va a ser nuestro voltaje incidente. Y acá vamos a tener un voltaje, ¿no? También en la carga. Bueno, entonces nos pide calcular esto, ¿no? El voltaje instantáneo, ¿no? Y también la corriente instantánea. Entonces, para calcular eso nos vamos a ayudar con las fórmulas. Sabemos nosotros que el voltaje instantáneo viene dado por esta fórmula, ¿no? Z igual a la parte real del voltaje por E a la J omega T. Y la corriente igual viene expresado, ¿no? De esa manera. La parte real de la corriente, ¿no? Por E a la J omega T. Tenemos esas fórmulas, ¿no? Entonces, para hallar estas expresiones tenemos que hallar, esto ya tenemos, ¿no? El 2πf simplemente. Tenemos que hallar entonces el voltaje en su forma fasorial y también la corriente. Ahora, ¿cómo vamos a hallar eso? ¿Cómo hallamos estos dos? Tenemos también estas fórmulas, ¿no? Que ya lo hemos anotado anteriormente. Además, miren algo importante. ZL es igual a Z sub 0, ¿no? Z sub 0 es igual a ZL. Entonces la línea está acoplada, ¿no? ZL es igual a Z sub 0. Entonces tenemos una línea acoplada. Entonces no vamos a tener una onda reflejada, ¿no? Solo vamos a tener una onda incidente. Entonces usamos las fórmulas para una línea acoplada. En la siguiente página lo vamos a hacer. Acá. El voltaje para una línea acoplada es simplemente A por E a la menos gamma Z. Y la corriente es lo mismo, ¿no? Simplemente dividido entre Z sub 0.
E a la menos gamma Z, ¿sí? Entonces, estas fórmulas son para una línea acoplada. Para la desacoplada tenemos una constante B más, ¿no? Tenemos dos términos. Entonces, una vez que tenemos esto lo vamos a hallar también. Tenemos que hallar esto, ¿no? Esta constante A. Y esa constante A no es más que el voltaje de entrada, ¿no? Esa constante A no es más que el voltaje de entrada de nuestra línea, que lo tenemos acá, ¿no? El voltaje de entrada de la línea. Y esta constante A sobre Z sub 0 no es más que la corriente de entrada también, ¿no? Bueno, la corriente que circula, no de entrada, ¿no? Que va a circular en, en toda esta malla, ¿no? Entonces nos vamos a dibujar solo esta parte de nuestro circuito, solo esta parte. Esta parte no lo vamos a tomar en cuenta para hallar primero los voltajes de entrada. Entonces, graficando solo esa parte de nuestra línea, vamos a tener esto, ¿no? El voltaje de nuestro generador, impedancia de nuestro generador también. Y acá vamos a tener lo que está como bonito, ¿no? Una impedancia de entrada. Ya. Acá tenemos ZG, ¿no? Y acá tenemos una impedancia de entrada. Ahora, esa impedancia de entrada, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto creen que va a ser? Es por concepto. ¿Alguien? Ya. Miren, cuando una línea está acoplada, ¿qué es lo que sucede? Eh, eh, que ZL, la impedancia de carga es igual a la impedancia característica. Entonces, en cualquier punto de la línea, ya sea al inicio o al final, la impedancia siempre va a ser Z sub 0, ¿sí? Al inicio, entonces, la impedancia va a ser Z sub 0. Acá al medio igual va a ser Z sub 0, la impedancia. Acá también. Ya cuando la línea está acoplada. Entonces, Z sub I va a ser 75, ¿no? 75. Y esto, si no me equivoco, es un ohmio, ¿no? 75 ohmios. Y el voltaje del generador es 1.5 coseno de 2pi 10 a la 8t, ¿no? Lo vamos a anotar esto en forma fasorial o dejémoslo así. Dejémoslo por ahora. Bueno, entonces, una vez teniendo nuestra mallita, podemos hallar lo que es el voltaje de entrada, ¿no? El voltaje que cae en esta impedancia de entrada. Ese voltaje tenemos que hallar, ¿no? Acá con rojo lo voy a poner. Este va a ser el voltaje de entrada que tenemos que hallar. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese voltaje? Por divisor de tensión, ¿no? Por divisor de tensión. Por divisor de tensión. Sabemos que el voltaje V sub I va a ser igual a la impedancia, ¿no ve? Z sub I sobre la suma de las impedancias Z sub I más Z sub G por el voltaje de entrada, ¿no? Que es el voltaje del generador. Eso sería, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos datos. Z sub I va a ser igual a 75 ohmios. 75 ohmios. Y Z sub I es 75 más 1 por el voltaje de entrada. El voltaje del generador, ¿no? Que es 1.5 coseno. Esto lo vamos a poner en forma fasorial, ¿ya? Acá lo voy a anotar. Sabemos que B que es igual a 1.5 coseno de 2pi 10 a la 8t, ¿no? En su forma fasorial será simplemente el módulo por la fase, ¿no? Que en este caso no tiene fase 0 grados.
Entonces, de esa manera lo vamos a anotar. Entonces, acá vamos a poner 0 grados. ¿Sí? En forma más obvia. Entonces, vamos a tener calculando esto, ¿cuánto nos da? Mm, Nos da 75 sobre 76, ¿no? Por 1.5. 1.48, ¿no? Nos va a dar el voltaje de entrada. 1.48 y 0 grados. Ese sería nuestro voltaje de entrada. Ya tenemos, ¿no? El voltaje de entrada. Ahora vamos a calcular lo que es la corriente de entrada. Y la corriente simplemente va a ser la corriente que circula en esta malla, ¿no? Le pondremos I. Acá va a ser la corriente que circula en la malla, ¿no? Entonces vamos a calcular I por mallas, ¿no? Por mallas. ¿Sí? Entonces por mallas sabemos solo tenemos una fuente y luego es I por las resistencias, ¿no? Por las impedancias. ¿Sí? Entonces tenemos por dos impedancias, ¿no? Más Z sub I. Entonces de ahí despejando la corriente vamos a tener que la corriente es el voltaje del generador sobre la impedancia del generador más la impedancia de entrada. Entonces, empezando datos, tenemos que esto va a ser igual a 1.5 0 grados dividido entre 1 más 75. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da que es 1.5, 1 más 75. Nos da que es 0.02. Nuestra corriente es 0.02 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Ahora esta parte, ya tenemos esta y también esta corriente. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta calcular la constante de propagación. ¿Sí? La constante de propagación. Nosotros sabemos que la constante de propagación es igual a la constante de atenuación más la constante de fase. Pero algo que que vamos a asumir cuando no nos diga nada el ejercicio acerca de la atenuación, es que esta atenuación es cero. Asumimos siempre, si no les dice, van a asumir, ya asumimos que alfa es igual a cero. ¿Sí? Van a asumir que la atenuación es cero, si no les dan. Entonces, nuestra constante de propagación simplemente va a ser J beta. Entonces, tenemos que hallar J beta. Tenemos que hallar la constante de fase, ¿no? Y para hallar la constante de fase vamos a utilizar esta fórmula. La constante de fase sabemos que es igual a omega sobre la velocidad de fase. ¿Ya? Después, algo que también implica cuando la atenuación es cero, que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de fase. ¿Sí? Cuando asuman que la atenuación es cero, también la velocidad de propagación es igual a la velocidad de fase. Entonces, yo tengo esta expresión para calcular la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es igual a C sobre la permitividad por la permeabilidad relativa, ¿no? Entonces, como la velocidad de propagación es igual a la velocidad de fase, entonces puedo reemplazarlo, ¿no? Y algo que también les decía es que generalmente la permeabilidad es 1, ¿no? Cuando no te da el dato.
no nos da, ¿no? En este caso. Entonces esto se hace 1. Entonces, de esas dos expresiones, yo voy a tener que mi constante de fase va a ser igual a omega sobre la velocidad de fase, ¿no? Que en este caso es la velocidad de propagación. Su micrófono, por favor. C sobre la permitividad relativa, ¿no? Si lo ordeno un poquito mejor, también sabemos que omega es 2pi por la frecuencia. Y va a ser por la permitividad sobre C, ¿no? Entonces ya tengo yo todos esos datos, ¿no? Tengo acá la frecuencia, que ya lo hemos deducido, con la permitividad, y después, ¿qué dato más será? Hay la velocidad de la luz, ¿no? Que es constante. Entonces simplemente me queda reemplazar. Va a ser 2pi por la frecuencia, que era 10 a la 8, por la permitividad, que era 2.6, ¿no? La raíz de la permitividad, 2.6, dividido entre la velocidad de la luz, ¿no? Que es 3 por 10 a la 8, ¿sí? Entonces, calculando eso nos da 2 pi. Si alguien me lo calculara, estaría genial. 2 pi por la raíz de 2.6. Y eso nos da que es 3.38. Entonces, beta es igual a 3.38, ¿no? Radianes metro. Aunque si les pides simplemente esto, pongan las unidades, pero si les piden la constante de propagación, no es necesario, ¿no? Entonces, de ahí yo saco que mi constante de propagación va a ser igual a 3.38 J, ¿no? Que adelante voy a poner simplemente imaginario, porque la atenuación hemos asumido que es 0, ¿no? Entonces ya tengo todos los datos y los voy a reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Lo voy a reemplazar. Entonces, en la siguiente página. Sabemos que nuestro voltaje en función a la posición es igual a A por E a la menos gamma Z, ¿no? Menos gamma Z. Ya tengo todos los datos, ¿no? A, que es mi voltaje de entrada. ¿Cuánto hemos calculado que es? Es 1.48, ¿no? Entonces tenemos que eso es 1.48 con 0 grados por E a la menos J. Eso también ya lo hemos calculado, ¿no? Que es 3.38. 3.38Z. Después, ¿qué teníamos? Teníamos la corriente, ¿no? Que era igual a sobre Z sub 0, ¿no? Que simplemente es la corriente en la malla. ¿Sí? Eso va a ser igual a la corriente. ¿Cuánto nos salía? Acá lo hemos calculado, ¿no? La corriente nos da que es 0.02, ¿no? 0.02, 0 grados. Por E a la menos J gamma, que es 3.38 Z, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras expresiones. Esta es corriente. Esta es corriente, ¿no? Ya tenemos nuestras expresiones para el voltaje y para la corriente, pero no nos pedía esto, ¿no? Nos pedía las expresiones instantáneas que están en función a estas, ¿no? Entonces vamos a calcularles. Sabemos que para el voltaje instantáneo es igual a la parte real del voltaje por E a la J omega T, ¿cierto? Eso es, ¿no?
Entonces, esto simplemente es un exponente negativo, es un exponente a la cero, ¿no? Entonces, no es necesario ni anotarlo, estas dos. Entonces, lo vamos a anotar así. La parte real de 1.48 por E a la menos J 3.38Z por E a la J, omega es 2pi por 10 a la 8T, ¿no? La parte real de todo esto simplemente va a ser, si lo operamos un poquito más, el coseno, ¿no? El seno sería la parte imaginaria. Entonces, nosotros solo queremos hallar lo que es la parte real, ¿no? Entonces, el módulo se mantiene 1.48 por el coseno de la suma, ¿no? Por el coseno de tita, ¿no? Sabemos que cuando tenemos así un módulo por E a la J tita, ¿no? Es igual a R por el coseno de tita más y sen de tita, ¿cierto? Entonces solo nos pide la parte real, entonces solo el coseno de tita, ¿no? En este caso nuestro tita va a ser la suma de estos dos, ¿no? Bases iguales, exponentes se suman, entonces eso ya es directo, ustedes ya lo saben. Coseno, entonces vamos a poner primero esto. 2pi por 10 a la 8t menos 3.38z, ¿no? Y esa sería nuestra expresión instantánea para el voltaje. Ahora vamos a hacer lo mismo para la corriente. Sabemos que para la corriente es igual a la parte real de la corriente, ¿no? Por E a la J omega T. Entonces igual simplemente reemplazo, ¿no? La parte real de la corriente era 0.02 por E a la menos J 3.38Z, ¿no? Por E a la J 2pi por 10 a la 8, ¿cierto? Entonces, de igual manera, directo lo voy a hacer. Va a ser 0.02 por el coseno, ¿no? Esto es positivo, sí, está bien. Coseno de 2pi por 10 a la 8t menos 3.38z. Esa sería nuestra expresión para nuestra corriente. Después, ¿qué más nos pedía el ejercicio? Aparte de eso, nos pedía, ya hemos salido estos dos, ¿no? Nos pedía la potencia en la carga. Entonces, para calcular la potencia, tenemos una fórmula, ¿no? ¿Qué es esto? La potencia en la carga es igual a 1/2 de la parte real del voltaje por la corriente conjugada, ¿no? Por la corriente conjugada, eso significa ese asterisco. Entonces, reemplazo datos, ¿no? Porque ya lo tengo yo esto. Entonces, acá tengo esto, ¿no? El voltaje es igual a 1.48 por esto, ¿no? Entonces, tendría la parte real. La parte real de 1.48 por E a la menos J 3.38Z, ¿no? Por la corriente, que es 0.02 de acá arriba, ¿no? Por E, como es conjugado, simplemente su signo cambia, ya cuando es conjugado. En el exponencial va a cambiar, o bien si está en forma rectangular, la parte imaginaria cambia de signo, ¿no? Entonces acá vamos a tener 3 J 3.38Z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se anulan, ¿no? Este término con este término. Entonces, dentro solo vamos a tener un número real, ¿no? Entonces, podemos operar directamente
¿Cuánto nos va a salir esto? Nos va a salir 1.48 por 0.02 dividido entre 2. Nos sale que la potencia es igual a la potencia en la carga es igual a 0.015 watts, ¿no? Y con esto ya habríamos calculado Recording stopped. el tercer ejercicio, ¿no? El tercer inciso. ¿Está todo claro o alguien tiene alguna duda? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio entonces. Recording in progress. Bueno, dice un cable coaxial con impedancia característica de 100 ohmios y que tiene conectada una carga de 80 más J50, ¿no? Ohms. Obtenga el coeficiente de reflexión a 25 centímetros medidos desde la carga al generador. Calcule también el valor de BSWR, ¿no? Que es el ROE simplemente, y las posiciones del primer mínimo y el primer y el segundo máximo de voltaje desde la carga al generador. Indique estas distancias en centímetros. Considere que la frecuencia de operación es de 300 MHz. Entonces nos está pidiendo el primer mínimo y el primer y segundo máximo del voltaje. Ya. Entonces vamos a empezar tomando los datos. Primero nos da la impedancia característica, nos dice que es 100 ohmios, ¿no? La impedancia característica es de 100 ohmios. Después tenemos, después de la impedancia característica, tenemos, dice que está conectada a una carga de 80 más J50 ohmios, ¿no? Entonces nuestra impedancia de carga es igual a 80 más J50 ohmios. Después, lo que nos pide hallar es, calcule, obtenga el coeficiente de reflexión a 25 centímetros medido desde la carga hacia el generador, ¿no? Tenemos que calcular entonces el coeficiente de reflexión a una distancia Z de 25 centímetros. Pero miren esto, nos dice que están medidos desde la carga hacia el generador. Cuando tengamos, cuando tengamos medidas de la carga hacia el generador, son zetas negativos, ¿no? Ya lo habíamos explicado, son zetas negativos. El nivel de referencia va a estar en la carga y por eso las zetas van a ser negativos. Eso tenemos que determinar. Calcule también el valor de ROE, lo vamos a poner ya, del ROE, es la relación de onda estacionaria. El ROE también tenemos que calcular. Después, y las posiciones también nos dice del primer mínimo y del primer y segundo máximo de voltaje. Ya, tenemos que calcular el primer mínimo y el primer y segundo máximo del voltaje. Entonces tenemos que calcular las posiciones, ¿no? Tenemos que calcular Z, que no son impedancias, es la longitud, ¿no? Es la posición del primer máximo, ¿no? Del primer máximo. Primer máximo. Y también tenemos que calcular del primer mínimo, ¿no? Del primer mínimo.
Y también tenemos que calcular el Z del segundo máximo. ¿Sí? Tenemos que calcular esos. Las posiciones, ¿no? Del primer máximo, del segundo máximo y del primer mínimo. ¿De qué? Del voltaje, ¿no? Es igual, hay que aclarar bien, porque de la corriente no es lo mismo, ¿no? Son inversos del voltaje. Pero tenemos que calcular qué dato más nos da. Indique estas distancias en centímetros. Ya las distancias que calculemos tienen que estar en centímetros. Considere, dice, que la frecuencia de operación es de 300 MHz. Otro dato que nos da es que la frecuencia es igual a 300 MHz. Entonces, para esto, ¿qué vamos a calcular primero? ¿Qué calculamos primero? Vamos a calcular primero lo que es para este coeficiente de reflexión. Algo que no les había explicado del coeficiente de reflexión es esto, ¿no? El módulo del coeficiente de reflexión es igual al módulo de rho BL cuando la atenuación es igual a cero, ¿ya? Entonces, más adelante les voy a ir explicando lo de las fórmulas, de por qué se da esto. Pero cuando la atenuación es igual a cero, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga es igual al módulo del coeficiente de reflexión en cualquier punto, ¿no? Entonces, como esto se va a cumplir, el módulo va a ser igual en cualquier punto, entonces podemos calcular primero esto y luego podemos calcular el desfase que se va a dar a 25 centímetros. ¿Qué es lo que va a variar simplemente en rho v? Va a variar el ángulo, ¿no? Sabemos que rho v, es igual al módulo de rho v con un ángulo, ¿no? Un ángulo mm, notita porque va a cambiar. Vamos a utilizarlo. Por un ángulo A le pondremos, ¿ya? Entonces, asumimos de igual manera que en el anterior ejercicio, como no nos dice nada acerca de la atenuación, asumimos que alfa es cero. Entonces, cuando alfa es cero, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga es igual al módulo de rho v, ¿sí? Entonces, acá simplemente tendríamos rho v L, ¿no? Y lo único que nos tendríamos que hallar sería este ángulo para z igual a 25. Entonces, vamos a empezar calculando esto, ¿no? Que es lo más facilito, rho VL. Entonces, sabemos que rho VL es igual a ¿qué? A ZL menos Z sub 0 sobre ZL más Z sub 0. Entonces, todos estos datos ya los tenemos, ¿no? De nuestra línea de transmisión. Entonces, calculemos eso. Calculando, simplemente reemplazamos datos, ¿no? Reemplazamos datos. Rho VL va a ser ZL, ¿no? Que acá ya lo tenemos, que es 80 más J 50. Las unidades están en ohms, así que no es necesario anotar. Menos la impedancia característica, que es 100, ¿no? Y todo eso dividido entre 80 más J 50 más 100, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da que rho VL. Los coeficientes de reflexión de voltajes lo van a anotar en forma polar, ¿sí? Entonces eso nos da que es
0.396 grados, ¿no? Este es el coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Y esto es el módulo de Rho-BL. Esto es el módulo de Rho-BL. Y este es el ángulo de desfase que es θ, ¿ya? Ahora, para calcular estas posiciones y también estos coeficientes de reflexión, nos vamos a ayudar con esta fórmula, ¿no? Donde hemos analizado los máximos y los mínimos que se daban, que era esta, ¿no? Como nos pide de los voltajes, entonces vamos a trabajar con esta expresión que nos daba, ¿no? Nos decía que el voltaje es igual a la raíz de 1 más 2 módulo de Rho v del coeficiente de reflexión por el coseno de 2 beta z más tita. Este tita es este ángulo, ¿no? De desfase en la carga. Y nos da aparte más el módulo de Rho v al cuadrado. Eso, ¿no? Nos da. Entonces, ¿qué les había dicho? ¿Cuándo vamos a tener un máximo? Vamos a tener un máximo de esta manera, ¿no? 1, acá es A, ¿no? No unidad. 1 más Rho v, el módulo de Rho v. Y este va a ser el voltaje máximo, ¿no? ¿Y cuándo se da ese voltaje máximo? Cuando este coseno vale 1, ¿no? Cuando ese coseno vale 1. Se da un voltaje máximo cuando el coseno de 2 betas z más tita es igual a 1, ¿sí? En ese caso se da que tenemos un voltaje máximo, porque si esto es 1, tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y simplemente se anula, ¿no? El cuadrado con la raíz y nos queda esto. Y cuando se da un mínimo, un voltaje mínimo, se da cuando el coseno es negativo, ¿no? Cuando el coseno es menos 1. Cuando el coseno de 2 beta z más tita es igual a menos 1. En ese caso se va a dar que nuestro voltaje es negativo, ¿no? Que nuestro voltaje es mínimo, directamente. Entonces, como queremos hallar, vamos a hallar primero para los máximos, para el primer máximo y para el segundo máximo. Vamos a hallar las posiciones. Entonces, partimos de las condiciones, ¿no? Para un voltaje máximo. Acá lo vamos a poner para un voltaje máximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que el coseno de 2 beta z más tita es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Entonces, si yo despejo al coseno de 1, ¿cuánto es? 0, ¿no? Bueno, tiene varios valores, ¿no? Tiene varios valores. Pero voy a tomar en cuenta el primer valor, ¿sí? Es el primer valor, que va a ser 0, ¿no? Entonces, voy a decir que 2 beta z más tita es igual a 0 grados. Y esto va a ser para el primer máximo, ¿no? Para el primer máximo. Estoy tomando el primer valor, ¿sí? Esto es para el primer máximo. Entonces, acá, yo puedo hallar de acá, despejar, tengo tita, ¿no? Tengo ya tita, acá, de acá lo calculo. Puedo despejar z y hallo en la posición, en el primer máximo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta beta. Otro parámetro importante también cuando la atenuación se hace 0, es esto, ¿no? Cuando la atenuación se hace 0, podemos decir que beta es 2pi sobre
lambda, cuando la atenuación es 0, ¿no? Entonces, nos estaría faltando calcular lo que es lambda, ¿no? Tenemos que ver lambda más. Entonces, sabemos que lambda, nosotros, del anterior ejercicio, ¿no? De la fórmula, lo vamos a calcular acá, antes de hacerlo. Sabemos que lambda es igual a, en las fórmulas lo hemos definido, ¿no? Nos falta calcular lambda, eso más. Lambda es igual a C por la frecuencia sobre la permitividad relativa por la permeabilidad relativa. Pero como no nos dan estos datos, no nos da esto ni esto, entonces, ¿qué vamos a asumir? Que ambos son 1, ¿sí? Asumimos que este es 1 y asumimos que este es 1, porque no nos está dando el dato, ¿sí? Cuando no les da el dato, siempre van a asumir. Entonces, reemplazamos, ¿no? C es 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Y la frecuencia es 300 por 10 a la 6, ¿no? Megahertz. Entonces, es lo mismo, ¿no? Se anula y nos da que lambda es igual a 1 metro, ¿sí? 1 metro. Ya tenemos lambda. Entonces, de ahí nosotros podemos calcular en nuestro Z la posición para nuestro primer máximo. Entonces, acá tenemos despejando Z. O lo reemplazamos, despejando Z. Z va a ser menos tita sobre 2 beta, ¿cierto? Pero sabemos que beta es igual a, acá está, ¿no? 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces vamos a tener 2 por 2pi sobre lambda, ¿no? Va a ir arriba. Entonces, ya tenemos esos valores, ¿no? Sabemos que tita de acá es igual a 96, ¿sí? 96 grados menos. Y lambda sabemos que es igual a 1 metro, ¿no? 1 metro, lo vamos a poner. Por, acá tendríamos 4pi. Ya, pero miren, acá tenemos unidades de grados. No lo podemos dejar ahí, ¿sí? No puede estar en grados, tiene que estar en radianes. ¿Sí? Porque tiene que ser adimensional. Entonces lo multiplicamos. Sabemos que en 180 grados hay pi radianes. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto nos sale? ¿Cuánto nos va a salir nuestra Z para nuestro primer máximo? Nos sale 96 mm, por 100. Nos sale 0,13, ¿no? 0,13. 0,1313. ¿En qué unidades? En metros, ¿no? En metros. Y es negativo. Y es negativo, ¿por qué? Porque estamos midiendo desde la carga hacia el generador. Acá está, ¿no? Desde la carga al generador. Por eso es negativo, ¿ya? Entonces, esto tiene que estar expresado en centímetros, ¿no? Nuestro Z será 13. Lo vamos a poner exacto. 13 centímetros. 13,3 lo pondremos. Y esa sería nuestra posición, ¿no? Para el primer máximo. Esta es la posición para el primer máximo de voltaje. ¿Sí? Esa es la posición para el primer máximo de voltaje. Ahora, también nos pide la posición para el segundo máximo de voltaje, ¿sí? Nos pide la posición para el segundo máximo de voltaje. Entonces, simplemente vamos a tomar el otro valor, ¿no? El siguiente valor del coseno, cuando el coseno es 1. ¿En qué valor más se da que el coseno es 1, ¿no? Se da en 2pi, ¿no? En 360 grados.
Acá lo vamos a poner. El coseno de 2 beta z más tita igual a 1, ¿no? Para el segundo valor va a ser para 2pi, ¿no? El coseno es 1 también para 2pi. Entonces va a ser 2 beta z más tita igual a 360 grados, ¿no? Pero sabemos que como estamos tomando de referencia de la carga hacia el generador, entonces tenemos que tomar números negativos, ¿sí? Los negativos vamos a tomar en cuenta. Entonces, de igual manera que en el anterior ejercicio, simplemente despejo z, ¿no? Y z va a ser menos 360 grados menos tita sobre 2 beta. Y beta sabemos que es, este es tita, ¿no? 360 grados menos tita sobre 2 por 2pi sobre lambda, ¿no? Que va a ir a multiplicar arriba. Entonces, reemplazamos datos simplemente. Y esto va a ser para el segundo máximo, ¿no? Eso no debemos olvidar. Para el segundo máximo. Este es para el segundo máximo, ¿no? Reemplazamos datos simplemente. Menos 360 grados menos tita valía 96, ¿no? 96 sobre 4pi por lambda, ¿no? Que es 1 metro. Pero no debemos olvidar que esto está en grados, ¿no? Está en grados. Tenemos que llevarlos siempre a radianes. Entonces acá en 180 grados hay pi radianes. Calculando esto, ¿cuánto nos da? Nos da que es 96 sobre 4. Nos da que es 0.63, ¿no? Nuestra z va a ser igual a 0.63, pero está en metros, ¿no? Lo pondremos 0.63 metros. En centímetros nos pide, ¿no? Entonces va a ser menos 60.3 metros. Centímetros, perdón. Centímetros. Esa sería, ¿no? Nuestra posición para el segundo máximo. Para el segundo máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más nos pedía? Nos pedía, aparte, hallar Z para el primer mínimo, ¿no? Para el primer mínimo. Entonces, de igual manera, lo vamos a calcular para el primer mínimo, como les explicaba acá. Para el voltaje mínimo, ¿cuánto va a valer el coseno de 2 beta z más tita? Tiene que valer menos 1. Entonces, a partir de esta condición, voy a empezar para calcular el primer mínimo, ¿sí? Entonces, empezamos a partir de esta ecuación, ¿no? El voltaje mínimo se da cuando el coseno de 2 beta z más tita es igual a menos 1, ¿no? Cuando sucede eso, 2 beta z más tita es igual a 180, ¿no? Es para el primer valor. Pero como estamos trabajando de la carga hacia el generador es negativo, ¿sí? Por eso. Y esto es para el primer mínimo. Si nos pidieran para el segundo mínimo, simplemente le restamos menos 360, ¿no? 180 y así sucesivamente. Y de igual manera despejamos Z. Z va a ser
menos 180 menos tita sobre 2 beta, ¿no? Pero beta sabemos que es 2 por 2 pi y todo por lambda, ¿no? Entonces reemplazamos nomás. Z sería menos 180 grados menos tita, que es 96 grados por lambda. Lo voy a poner directamente en centímetros, ¿ya? Para no estar centímetros. Por dividido entre 4pi. Pero no se olviden cambiar, ¿no? Está en grados. Tiene que estar adimensional, ¿no? O en radianes, ¿no? Que es adimensional. Entonces, ¿cuánto nos sale eso? Para el primer mínimo nos va a salir menos 180 por menos 180 menos 96. 4 por 180 y todo eso por 100. Nos da que es 39.44, ¿no? Ah, no, 188. 180. 38.3, ¿no? Entonces, nuestro Z para nuestro primer mínimo va a ser igual a menos 38.3 centímetros. ¿Sí? Este sería el tercer dato que nos pide para el primer mínimo, ¿no? Con rojito lo pondremos. Primer mínimo. Después, ¿qué más tenemos? Miren, otra forma de calcular esto hubiera sido calculando de una manera más fácil con la longitud de onda estacionaria, ¿sí? La segunda forma les voy a explicar acá. Otra forma, ¿no? Sabemos que nosotros, sabemos que acá, que la longitud de onda estacionaria en nuestra línea es lambda medio, ¿cierto? Y esto lambda era 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros. Dividido entre 2, entonces nos da 50 centímetros. Esto tal vez ha sido una forma más corta de calcular, ¿no? Los zetas. ¿Por qué? Vamos a tener así nuestra línea, ¿no? Nuestra línea acá, miren. Ahí va a estar nuestra línea, ¿no? Y acá va a estar nuestra carguita. Y vamos a tomar en cuenta de acá, ¿no? Z. Hacia allá. Por eso tenemos zetas negativos. ¿Sí? Porque estamos midiendo de la carga hacia el generador. Entonces, ¿cómo podíamos haber aplicado este lambda estacionario? Miren, acá vamos a tener nuestra onda. Nuestra onda, ¿no? Que no sé, así va a comenzar tal vez. Así. Ya, lo voy a hacer adentro. Así, ¿no? Estoy graficándonos. Así. Ya, ahora, este lambda estacionario está acá, ¿no? Acá. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Ya, este es nuestro lambda estacionario. Entonces, lo que nosotros habíamos calculado es nuestro primer máximo, ¿sí? Y nuestro primer máximo, solo tendríamos que haber calculado eso. Nuestro primer máximo estaba este es negativo, ¿no? Es negativo, estaba en menos 13,3 centímetros. Entonces, solo deberíamos haber calculado solo esta parte, en menos 13,3 centímetros.
Entonces, para nuestro primer máximo va a ser z igual a menos 13.3 centímetros, ¿cierto? Y acá estaría nuestro primer máximo. Acá estaría nuestro segundo máximo, ¿sí? Y esta distancia desde acá hasta acá, ¿cuánto es? Es la longitud de onda estacionaria, ¿no? Que es 50 centímetros. Entonces, solo tenía que restarle 50 centímetros a esto, ¿no? Entonces, para nuestro segundo máximo, nuestra z simplemente va a ser menos 13.3 menos 50, ¿no? Que nos da 60 este es 63, ¿no? 63. Nos da menos 63.3 centímetros, ¿cierto? Simplemente teníamos que sumar, ¿sí? La longitud de onda estacionaria. ¿Ya? Porque en la línea, la longitud que tiene nuestra onda va a ser esta, no va a ser la otra. Es la longitud de onda estacionaria. Entonces, para nuestro primer mínimo, que está acá, nuestro primer mínimo, ¿no? Este va a ser nuestro primer mínimo. ¿Sí? Ese es nuestro primer mínimo. Entonces, a nuestro primer máximo, ¿cuánto deberíamos sumar? La mitad, ¿no? Lambda E medios, ¿no? O sea, la mitad, que sería 25 simplemente. Entonces, para nuestro primer mínimo, simplemente teníamos que sumarle a menos 13.3 menos 25 centímetros, ¿no? Y eso nos da, ¿cuánto nos da? Nos da que z es igual a menos 38.3 centímetros, ¿no? Y de igual manera hubiéramos calculado, ¿no? Todo este procedimiento nos los habríamos ahorrado, ¿sí? Entonces, simplemente sería eso. Ya lo pueden hacer también aplicando este concepto, ¿no? De la longitud de onda estacionaria, es más cortito. Después, ¿qué más nos pedía? Nos pedía hallar el ZOE, ¿cierto? El ZOE. El ROE aparte nos pide hallar el ROE, ¿no? ¿Cómo son las fórmulas? Nos pedía hallar el ZOE. Entonces, ¿qué sabemos que es el ROE? El ROE sabemos que es igual a 1 más ROE, ¿no? Sobre 1 menos ROE. Pero ¿qué les había dicho? Les había dicho que en este caso el ROE, como la atenuación es cero, como hemos asumido, entonces el ROE, el módulo de ROE simplemente va a ser igual al módulo de ROE, que ya lo hemos calculado, ¿no? Ya lo hemos calculado en esta parte. ¿Dónde está? Acá. No, lo hemos calculado. Acá está, ¿no? 0.3. Simplemente es 0.3, ¿no? Entonces, de ahí directamente lo reemplazamos. Tenemos que el ROE es igual a 1 más 0.31 menos 0.3, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? Nos da que es 1.3 dividido entre 0.7, ¿no? El ROE, entonces,
es igual a 1.85. No, esto es menos, ¿no? Sí, nos da que es igual a 1.85. Eso sería, ¿no? Recording stopped. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Todo está claro. Auxilio, una consultita. Dime. Usted dijo que cuando analizamos de la carga hacia el generador se le tiene que restar 360 grados, ¿verdad? Sí, Ahora, si es en el caso del generador a la carga, se le sumaría 360. sí, En este caso, digamos, en la pantalla que tenemos ahora para, digamos, para el tercer máximo, tendría que restarle 360 y sería 720, digamos, ¿verdad? ujú, Ah, ya, ya, sí, no, esa duda tenía. sí. Gracias. Simplemente acá donde dices, ¿no? Menos 360, entonces cada 360 se va repitiendo, ¿no ve? Se va repitiendo. Entonces simplemente aquí sería 720, ¿no? 720, sí, para el tercer máximo. Y si no, de igual manera acá lo puedes calcular, simplemente tienes que aumentar 50 centímetros, ¿no? Acá teníamos 63, tenemos que aumentarle 50 centímetros, que sería 113, ¿no? Menos 113.3 centímetros. ¿Ya? Yo les aconsejaría que primero calculen esto, ¿no? El primer máximo, primer mínimo, y luego apliquen esto de la onda estacionaria, ¿no? Que es simplemente van sumando, ¿no? La longitud de onda estacionaria. Y si quieren un mínimo, simplemente le suman la mitad, ¿no? Si tienen que sumar, ¿no? Y son negativos, entonces se suma. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Me lo voy a grabar. Recording in progress. Dice, en una línea de transmisión con Z sub 0 igual a 75 ohms y ZL igual a 90 más J60, ¿no? Calcular el coeficiente de reflexión en la carga y también nos pide calcular el coeficiente de reflexión de voltajes a las distancias lambda cuartos y también 3 lambda octavos y lambda medios, medidos desde la carga. Y grafique el lugar geométrico, aparte nos está pidiendo, ¿no? Un Recording stopped. momentito, chicos, sí, denme 5 minutos. Van a disculpar. Ahora sí. Recording in progress. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestros datos, como siempre hacemos, ¿no? Tomamos nuestra impedancia característica es de 75 ohmios. Entonces, nuestra impedancia característica es de 75
ohmios. Después tenemos que la impedancia de carga es igual a 90 más J 60 ohmios. Y nos pide que calculemos el coeficiente de reflexión en la carga, rho VL, ¿no? Y nos pide rho V a una distancia de lambda cuartos y a una distancia también de 3 lambda octavos, medidos desde la carga, dice, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde la carga hacia el generador. Entonces vamos a tener zetas negativas, ¿no? Para z igual a menos lambda cuartos. Tenemos que calcular también rho v para z igual a menos 3 lambda octavos. También tenemos que calcular para z igual a menos lambda medios, ¿sí? Porque estamos trabajando medidos desde la carga, dice, ¿no? Son distancias medidas desde la carga. ¿Qué más tenemos que hacer? Grafique el lugar geométrico. Tenemos que graficar, ¿no? Graficar. Bueno, entonces vamos a empezar calculando esto, ¿no? Rho VL, que es lo más facilito. Sabemos que rho VL es igual a Z, la impedancia de carga menos la impedancia característica, la impedancia de carga más la impedancia característica, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos nuestros datos. La impedancia es 90 más J 60 menos 75, ¿no? Dividido entre 90 más J 60 más 75, ¿no? ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da rho VL. Esta es en la carga, ¿no? Nos da que es 0.35 y el ángulo nos da que es 55.98 grados. Y esa sería nuestra respuesta para el inciso A. ¿Sí? Siempre que les pidan el rho VL, calculen eso primero, es lo más fácil. Ya. Luego, ¿qué les había dicho? Este es el módulo de rho VL, ¿cierto? Y este es el ángulo theta, el ángulo de desfase, ¿sí? Dice, como ahora tenemos que calcular esto, ¿no? El coeficiente de reflexión en esta distancia, a esta distancia, ¿no? En lambda cuartos, también a 3 lambda octavos. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Siempre que no nos diga nada acerca de la atenuación, vamos a asumir que la atenuación es cero, ¿sí? Siempre vamos a asumir eso, que la atenuación es, acá lo voy a poner, asumimos que la atenuación es cero. ¿Qué sucede cuando la atenuación es cero? Lo único que sucede es esto, ¿no? Que les decía, que rho VL, el módulo de rho V es igual al módulo de rho VL, ¿sí? Eso es, o pueden utilizar esta fórmula. Rho V a una distancia z va a ser igual al módulo de rho VL por E a la J 2 beta z más theta, ¿sí? Eso. Entonces, ya tenemos, ¿no? Rho VL ya tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Los ángulos. Este. 2 beta z más theta. Este ya lo tenemos. Para todos el módulo va a ser el mismo, ¿sí? Porque la atenuación es cero para todos. Pero si la atenuación es distinto de cero, no podemos asumir esto.
¿sí? Entonces, cuando la atenuación es 0, utilizan esta forma. Entonces, vamos a calcular primero para z igual a menos lambda cuartos, ¿sí? Entonces, acá le vamos a poner para z, esto, ¿no? Tendríamos que calcular simplemente esta parte, ¿sí? Eso tenemos que calcular. 2 beta z más tita, ¿no? Eso tenemos que calcular, es el ángulo simplemente. Entonces, calculamos primero para z igual a menos lambda cuartos. ¿Sí? Vamos a ver, esto lo voy a reducir para que entre. Menos lambda cuartos. Algo más que aquí les quería hacer notar es que beta, cuando la atenuación es 0, ¿qué es lo que pasa? Cuando la atenuación es 0, beta es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? Cuando la atenuación es 0. Entonces, para z igual a menos lambda cuartos, vamos a anotar eso. Primero anotamos 2, luego beta, ¿no? Pero nuestra beta es 2pi sobre lambda. Por z, dice, z, ¿cuánto vale? Vale menos lambda cuartos. Más tita, ¿no? Tita ya lo tenemos igual, pero está en grados, ¿no? Está en grados. Entonces, no necesitamos el valor, tenemos que llevarlo esto a grados porque esto está en radianes antes de sumar. Entonces, esto está en radianes, ¿no? Entonces, yo sé que en pi radianes hay 180 grados. Y ahora recién lo sumo más tita. Más tita, que es 55.98 grados. ¿Y eso cuánto me sale? Los lambdas se van a eliminar, ¿no? Los pi igual, el 4 igual. Menos 180 más 55.98 nos saldría, ¿no? Menos 180 más 55. Más 56, digamos, ¿no? Entonces, esto nos salía que es menos 124 grados. Entonces, el coeficiente de reflexión para z igual a menos lambda cuartos va a ser igual a su módulo, que ya lo tenemos, 0.35, y su ángulo de desfase, ¿no? Que es menos 124 grados. ¿Sí? Eso sería para lambda cuartos. Sí, eso sería para lambda cuartos. Esto es para en la carga, ¿no? Rho v en la carga. Ahora vamos a calcular para z igual a menos 3 lambda octavos. De la misma manera. Para z igual a menos 3 lambda octavos. De igual manera comenzamos con 2, esto con lilita lo voy a poner acá, ¿no? De igual manera comenzamos con 2, ¿no? 2 por, sabemos que beta es 2pi sobre lambda por, es menos z, va a ser menos 3 lambda octavos. Y sabemos que eso está en radianes, lo llevamos a grados, ¿no? Porque nuestro otro dato está en grados, ¿sí? Entonces, más 55 más tita, ¿no? Eso siempre se va a mantener constante. ¿Eso cuánto nos va a salir? Sería 2 por 2 por 3 por 180 sobre 8.
Me sale 214, ¿no? Menos 214 grados. Sí, esto lo estoy tomando como 56, lo estoy redondeando. Entonces, nuestro rho B va a ser el módulo, ¿no? Que ya hemos quedado que va a ser constante. Simplemente lo que va a variar va a ser el ángulo, menos 214. ¿Sí? Eso sería para lambda, para z igual a menos 3 lambda octavos. Y de igual manera lo vamos a hacer para lambda medios. Para lambda medios. Entonces, acá voy a poner para z igual a menos lambda medios. Sabemos que es 2 por beta, que es 2pi sobre lambda, por z es menos lambda medios, ¿no? Y esto está en radianes, lo tenemos que llevar a grados, ¿no? En pi radianes hay 180 grados más 55.98 grados. ¿Y eso cuánto nos sale? Eso nos sale que es menos 304 grados. Entonces mi rho B va a ser igual a 0.35 con un ángulo de menos 304 grados, ¿no? Y he calculado los coeficientes de reflexión para los 3 puntos que me pedí, ¿sí? Y he calculado el coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? Entonces, para el inciso C, nos dice graficar el lugar geométrico. Entonces, me voy a dar primero mis puntos. Este que sea mi punto A, este que sea mi punto B, este que sea mi punto C, y este va a ser mi punto D. Entonces, para el lugar geométrico, algo que no les había explicado sobre el coeficiente de reflexión es que se comporta de esta manera. Ya. Cuando la atenuación es cero, el coeficiente de reflexión simplemente es una circunferencia, ¿ya? Porque el módulo de rho B es constante, ¿ya? Esto se da cuando la atenuación es igual a cero, ¿ya? El módulo de rho B va a ser igual al módulo de rho B, va a ser constante, ¿no? Entonces simplemente va a ser una circunferencia. Pero cuando la atenuación es distinta a cero, es como una espiral, así, ¿sí? Va creciendo. ¿Sí? Eso va a ser el módulo de rho B, ¿sí? No va a ser constante. En este caso, para la atenuación igual a cero, el módulo es constante. Entonces nos graficamos para el inciso C. Nos graficamos, acá vamos a poner. Y acá. Y graficamos. Ok. Ahí. Así va a ser, ¿no? Este sería nuestro rho porque va a ser constante. Entonces tenemos que graficar los lugares geométricos. Vamos a empezar con el punto A, ¿no? Su módulo es 0.35 y su ángulo es 55.98, ¿sí? Entonces,
Para el punto A primero. Para el punto A, más o menos 55 medimos, ¿no? Estaría acá, ¿no? Ahí estaría. Y este ángulo positivo va a ser 55.98. Y este es nuestro punto A, ¿no? ¿Sí? Y el módulo, este módulo de rho B es 0.35, ¿no? Ese es nuestro punto A. Luego graficamos nuestro punto B, que está en menos 124. El módulo es el mismo. Está en menos 124. Desde aquí siempre se parte, ¿no? Desde este eje hasta aquí sería 90 y 124 estaría aproximadamente acá, ¿no? Aproximadamente estaría ahí. Acá estaría aproximadamente, ¿no? Ahí. Este sería nuestro punto B. Y esto va a tener un ángulo de menos 124. ¿Sí? Menos 124. Luego tenemos nuestro ángulo, nuestro punto C, ¿no? Que va a estar a menos 214. Menos 214. Entonces eso estaría acá, ¿no? Hasta acá tendríamos 180 y 214 más o menos que estaría acá, ¿no? Ahí más o menos. Entonces este ángulo va a ser igual a menos 214 grados, ¿cierto? Y este sería nuestro punto C. Ahora vamos a graficar el último punto que nos falta, ¿no? Que sería rho B, ¿no? A lambda medios. Y tiene que estar 304 grados, ¿no? 304 grados. Entonces, esos 304 grados, miren que justo va a caer acá en A. ¿Sí? Con amarillo lo vamos a hacer. Justo estos 304 grados cae en A, ¿no? Menos 304 grados. Entonces, acá igual está nuestro punto D, ¿no? Acá está nuestro punto D en A. ¿Y esto por qué sucede? Porque cada lambda medio se repite, ¿no ve? La onda del anterior ejercicio. Cada lambda medio se repite la onda. Entonces, por eso sucede, ¿ya? Por eso. Por la longitud de onda estacionaria, ¿no? Cada lambda medio se va a repetir, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Recording stopped. ¿Alguna duda, por favor? Dígamelo, si no, hasta aquí terminaría la clase. ¿Alguien tiene alguna duda o todo está claro? Está todo claro, Oxy. Ok, entonces en unos 15 minutos les voy a mandar un ejercicio para que hagan ya. Esa va a ser su asistencia. Y esta vez sí les voy a tomar en cuenta si está bien o no, ¿ya? La siguiente, todos los que me han mandado, la anterior, todos los que me han mandado tienen asistencia. Bueno, eso sería todo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego.